Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio del Palomar. Mi nombre es Juan Pablo Conto y hoy vamos a conversar sobre la escucha y la escucha puntualmente de la naturaleza y lo que se puede hacer con eso. Vamos a hacer un recorrido con Entorno Sintético que nos acompaña el día de hoy. Le doy la bienvenida a los Diegos, a Diego Molina y Diego Pulgarín, para que se presenten y nos presenten este proyecto que hace música a partir o con las plantas, que hacen este mix de naturaleza y tecnología para que escuchemos lo inaudible y nos aproximemos a las plantas de una manera diferente, creando esta experiencia sonora. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. Bueno, mi nombre es Diego Pulgarín, hago parte pues de este proyecto Entorno Sintético y mi trabajo dentro de Entorno Sintético es crear toda la parte musical dentro del proyecto. Y yo soy Diego Molina y yo me encargo como en la parte más geek, como del cablecito, de la tecnología, como mezclar esas ideas que tiene Diego tan bacanas con otras formas orgánicas de vida, ¿cierto? Como para mezclar ese tipo de cosas. Hagamos arranquemos por ahí, como una breve explicación de lo que hemos podido disfrutar acá en el Centro Nacional de las Artes, de cómo funciona el proyecto en términos técnicos para que pues, las personas que no pudieron asistir, igual también para que lo sigan, los escuchen, pero que nos cuenten un poco ese proceso a nivel técnico, cómo funciona. Ok, Entorno Sintético lleva ya casi 6 años trabajando, pero es como una retroalimentación de muchos proyectos que hemos tenido Diego y yo en conjunto y con otras personas, ¿cierto? Empezamos en el 2020, en plena pandemia, y la idea del proyecto era trabajar a partir del paisaje sonoro, de la escucha y crear esos ambientes sonoros a partir pues vuelvo y lo digo, como de la escucha, que es muy importante el escuchar nosotros no sabemos escuchar. Que estábamos en una época bien pesada. Estábamos en algo supremamente complicado pues en esa situación. ¿Qué pasa con Entorno Sintético? Entorno Sintético lo que hace es, a partir de unas grabaciones, se crea unos ambientes sintetizados, ¿sí? A partir del audio. Entonces lo que hacemos es jugar con la síntesis del audio, ¿sí? Eso es prácticamente lo que musicalmente pasa. Pero detrás pasa un montón de cosas a partir de la tecnología. Eso, cuando nos juntamos fue como, ¿y usted qué sabía hacer? Esto. Entonces nos mandamos audio, igual en pandemia estamos encerrados. Yo hice esta grabación, ¿usted qué le pone? Yo la voy a meter por código, a ver qué pasa. Mira, él hice tal cosa. Y Diego, le voy a poner un bombo. Me la mandaba. Yo le voy a poner, ¿cierto? Y como que empezamos a jugar desde el trabajo colaborativo con herramientas tecnológicas, pues que aunque ya existían, pues era raro componer a través de mensajes de WhatsApp. Como que, hey, te mandé esto, ¿cierto? Y empezar a crear un audio desde eso. Entonces, Entorno se ha venido pensando en eso, como trabajo colaborativo, a partir de unos audios que nosotros mismos como que empezamos a grabar en las casas con el encierro. Y ahí también empieza a surgir, mira, ¿qué tenemos en las casas que nos pueda dar como sonido? ¿Qué hacemos? Y mira, mi mamá tiene una Matic. Y yo tengo unos sensores. Yo le mando a usted algo y miramos qué hace eso. Y como que arrancamos por ahí. Después de pandemia ya nos empezamos a juntar. Como ahí, no, venga, ¿y qué más podemos hacer? ¿Qué otros proyectos podemos interactuar? Tenemos cosas con material reciclado. Entonces hacemos nuestras propias cajas, como nuestros instrumentos, y tocamos con él. Entonces como que hemos venido así, como el de la experimentación de, bueno, ¿qué tenemos a la mano? Y qué ideas se nos surgen por ahí y empezamos a componer con esas herramientas. Digamos lo que presentaron acá, entonces tienen los sensores, hagamos como el camino, se ponen los sensores, explíquenos un poco cómo ese recorrido para ir identificando la faceta que el papel que juega cada uno y el resultado pues que arroja. Ok, entonces mire, una de las experimentaciones sonoras que hicimos, por ejemplo ayer que fue con el tema de la lluvia, eso fue muy bonito porque yo grabo en mi casa una noche que llovió horrible, pues Medellín con tormenta y todo, yo grabo ese audio, ¿cierto? Yo cojo ese audio y empiezo como a cortar cositas que a mí me gustan. Bueno, esto me gusta, y creo un nuevo audio. Y ya con eso le saco las notas musicales. Y empiezo a crear como esas atmósferas, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo es ese paso?
de la lluvia a las notas? No, Como- yo cojo el audio, lo pongo en el programa, escucho muchas veces y yo empiezo a cortar esos pedacitos que me gustan más, ¿cierto? Y ya lo convierto en notas MIDI. Ok. Y ya se va así, y con eso creo la atmósfera, como todo lo que va, ese colchón que va a sostener lo que ya hace las plantas, por ejemplo. Entonces yo ya cojo ese audio y se lo mando a Diego. Ve, Diego, entonces está en este tono, tiene este ritmo, tiene esta intención, el tema, lluvia. Entonces ya Diego coge las plantas y hace todo el proceso ya con los sensores y todas las cosas. Eso, entonces ahí lo que ya hacemos es, nosotros siempre trabajamos con las mismas plantas porque le tenemos mucho cariño, como las mismas, que es el orégano, lengua de cedra y la millonaria, porque se encuentra en todas las casas de Medellín, ¿cierto? Que son de interior, son resistentes, el orégano es maleza y crece en cualquier lado y todo lo tenemos, entonces como que le tenemos mucho cariño a esas plantas. Y empezamos ya como, bueno, es tema de lluvia, entonces yo a la planta le quiero preguntar cómo está de humedad, entonces les empiezo a conectar los sensores de humedad de piso, luego de humedad de ambiente, luego hay unas que es como humedad de hojas, entonces también le conectamos los sensores y sacamos toda esa información. Mira, esta información me dio este tipo de datos que pueden acompañar ese colchón. Entonces yo llamando los datos organizados como de una forma sonora musical un poquito tradicional, ¿cierto? Algunos los convertimos en notas, muy tradicional, y otros lo dejamos como noise, que varía pues el ruido, unos ruidos ambientes, pues como de televisor malo, que nos cambian algunas frecuencias. Entonces ya con eso y el trabajo que hace Diego con lo musical, ya nos sentamos los dos a empezar, bueno, estos sensores me dieron esto, este fue el resultado sonoro, ¿cómo lo mezclamos? Pero eso es cierto, digamos que es un trabajo en casa, pero ahora nosotros realizamos eso en vivo, ¿cierto? Que ya sabemos más o menos cuál es la inspiración de las composiciones base colchón, fuego, insectos, ¿cierto? ¿Qué más había? Agua. De hoy, agua. Y con eso ya miramos que le conectamos a la planta, qué información le queremos sacar a la planta. Vivimos en un mundo muy visual, ¿no? Lo visual es muy predominante, no significa que la escucha no esté, pero lo visual es muy protagónico. ¿Qué oportunidades en el marco más amplio como éticas de habitar el mundo, apropiarse del mundo, de sentir el mundo de otra manera nos entrega la escucha distinto a lo visual? Obviamente no con un afán de jerarquizar, simplemente las oportunidades que nos entrega el habitar el planeta. Sí, hay algo muy bacano, pues porque uno siempre tiene eso, como no, el mundo es muy visual, tenemos para cartas, luces, ya hay ciudades que no se apagan, pero realmente la importancia del sonido es tan grande que cuando llegan dictaduras o cosas muy violentas desde el poder, lo que callan es lo sonoro. Lo visual sigue, y usted ve pancartas, afiches y cosas, pero lo sonoro que se le puede llegar más a más gente es lo primero que cortan, y ahí sí lo sentimos, como, mira, si estamos en un mundo como muy sonoro. Entonces nosotros hacemos como, partimos de ahí, como, mira, lo sonoro sí es importante, está presente, nos da información actual, qué está pasando, nos alerta de los peligros, ¿saben? Pero a veces no somos conscientes. Entonces más como generar una escucha atenta, una escucha consciente de... Una escucha profunda. Eso. Paremos un ratico, miremos a ver qué está pasando por ahí, desde lo sonoro. Que sí está, o sea, cuando falta nos damos cuenta, pero cuando está ahí se nos vuelve, en ese término, paisaje. Se puede vivir al lado de una construcción. Después de 2 días, sale a la tienda, es más, conversa con la máquina ahí. Y ya después de un rato, se le olvida que pasa eso. Se vuelve costumbre. Eso, se vuelve costumbre. Entonces nosotros, la idea del entorno sintético es como ahí paremos un ratico, miremos qué otras cosas nos puede contar el sonido. En este caso las plantas, que como conversábamos ayer con los chicos que vienen como a las actividades, es como, mira, hay un montón de cosas con las plantas que es como producción, yo quiero tomates, yo quiero orégano, ¿cierto? Como que siempre también le estamos hasta pidiendo a las matas de la casa que nos hagan algo útil. Es como, no, paremos también con ellas y escuchemos a ver qué tienen para contar. Sí, quería profundizar entonces en eso, como qué posibilidades nos entrega la escucha y la escucha atenta a la que ustedes están haciendo referencia, como seres humanos. Todo se vuelve muy monótono desde la escucha, demasiadamente monótono. Y estamos en una gran sinfonía, que nosotros mismos somos los músicos, o sea, los humanos crean a partir de un montón de cosas la misma música y el mismo entorno, ¿cierto? Y se vuelve muy monótono. Yo siempre he dicho esa palabra, monótono.
Vos te levantás, escuchás la alarma, pero vos no sabes que está sonando muchas veces y ya. Apago la alarma, está sonando un montón de cosas y ya. Y vos nunca te has sentado a escuchar cómo suena, por ejemplo, un carro bien. ¿Qué frecuencia tiene ese carro, por ejemplo? Cuando se le daña, ahí sí es como... Y cuando se daña el carro, se dañó el carro. No, se siente lo malo siempre, se va a escuchar, es verdad. A nosotros nos gusta mucho Murray Schiffer, que nos habla pues como de cosas muy Parece la inspiración del proyecto. Ajá. Es como... Que es todo alrededor de la ecología acústica. Exacto. Y de convertir De el la mundo escucha en... atenta, de todo este tema. Es como si somos sinfonía, o sea, yo soy, usted me está escuchando a mí siempre, entonces yo cómo quiero aportarle a su escucha. Y lo mismo al contrario, porque el sonido es algo que no podemos cancelar. En lo visual a la final usted tapa y créame que usted no va a ver nada, o sea, usted se puede imaginar cosas. O si usted sufre de cosas como algunos de nosotros a fantasía, pues no va a poder ni siquiera imaginar cosas. Pero con lo sonoro no pasa. Usted se tapa, se puede envolver y va a seguir escuchando. Es más, se mete una cámara anecoica, un avión, y se va a escuchar los latidos del corazón. Siempre vamos a tener como sonidos disponibles. Entonces es muy invasivo. Entonces lo que nos dice Murray es como, bueno, estamos en un mundo lleno de una sinfonía, como dice Diego, completa. Yo cómo le quiero aportar a esa sinfonía. Yo Hacer quiero compositores. yo voy a ser compositor de este mundo sonoro. Y es muy importante eso. Es como, yo hago parte de su sinfonía y usted hace parte de la mía. Entonces yo como quiero, el mismo que nos enseñan en el colegio, pues no haga con el otro, ¿cierto? Que no hay cosas así. Lo mismo pasa con el sonido, o sea, yo como quiero habitar el sonido con usted, yo quiero ser estridente, yo quiero ser ruidoso, o yo quiero ser alguien que escuche y más bien mantenemos una calma sonora. ¿Cómo se acercan ustedes al ruido? Porque hablando como lo que ustedes mencionan de Murray, él igual hablaba de alta fidelidad, baja fidelidad, dependiendo como de las intervenciones que podían haber de ruidos, pero esto es una conversación que ha continuado a través de los años, se ha desarrollado pues mucho en varios países y hay quienes ya empezaron a ver un poco una visión romántica dentro de la ecología acústica que decían como a la final el ruido, una plaza de mercado nos está entregando es una información y unas relaciones sociales muy complejas, por lo que no podemos siempre interpretar que ruido igual malo y la alta fidelidad de Murray como positivo, como cuando uno logra escuchar la mayor cantidad de cosas. Como este tumulto no necesariamente es negativo, responde a unos códigos culturales y hay que saberlo leer en su complejidad. ¿Cómo lo leen ustedes? Pues si Murray fue como la inspiración del proyecto, ¿cómo ha sido como su aproximación al sonido y al ruido en un mundo contemporáneo y una ciudad más también como Medellín, ¿no? Que también produce un montón de ruido? Sí, bastante. Bueno, no, la primera vez que yo me acerqué como al ruido como tal, fue como al principio haciendo ejercicios grabando en el celular, sí, como en los trayectos del metro, de la casa en esa época en la universidad, de la universidad a la casa y como cosas así. Pero uno cuando está haciendo ese ejercicio no escucha, uno simplemente está grabando y ya. Pero ya cuando usted vuelve a escuchar la grabación, por ejemplo, este pito tan... O por aquí pasa un niño corriendo, o por aquí el pajarito. Entonces, como esa escucha atenta, ¿cierto? Y ya después yo lo transformo, pues ya ahora sí en ruido, porque como les estaba contando ahorita, yo con otras grabaciones y hago unas atmósferas muy bonitas o hacemos el ruido totalmente, pero ya ruidoso como tal. Y tratar de decirle a la gente, bueno, vea, este es el paisaje que están escuchando, pero eso se puede transformar en esto. Como llevar esa analogía, de un ruido a otro. Por ejemplo, yo tengo una formación, ¿cierto?, como cercana a las artes, pero me he dedicado más como a la parte de ingeniería, como de software, como de desarrollo de ese tipo de cosas. Y siempre me ha interesado como entender el mundo de alguna de esas dos formas, desde lo sonoro, que fue como mi estudio, y luego mi interés, que fue como la tecnología. Y yo asocio como esa lectura del mundo como a archivos o a datos, ¿cierto?, que todo nos da datos. Entonces, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de grabar, de editar cosas, por ejemplo, de la Plaza de Mercados de Perú. Es como, mira, se fueron como en Medellín está la minorista, ¿cierto? Aquí es Corabasto, ¿cierto? Como que es como de las grandes. Y en Perú hicieron como el mismo ejercicio y nos mandaron los audios para editar. Y eso fue un ejercicio como, mira, es parecido,
cambian algunas cosas muy particulares, pero mírale, estos entornos funcionan, por lo menos en nuestros lados, muy parecido. Entonces empieza uno a entender el mundo como, bueno, entonces si queremos simular estos lugares, ya sabemos que hay unas cosas muy básicas. Incluso el mismo Murray tenía como 3 aspectos muy importantes del audio, ¿cierto? Como ese tono bajo, donde uno sabe que está como en un lugar, puede ser una plaza de mercados, pues no sabemos cuál es. Y luego tiene como el tono, bueno, son cosas que me dan una alerta, que no me hacen como un paisaje de olas eternos, sino como, mira, estos sonidos ya me dicen que puede ser una playa con turistas. Y tiene esos sonidos específicos que dicen, pero es una playa de Colombia, ¿cierto? Entonces nosotros intentamos como analizar eso. Los audios que obtenemos, sobre todo las grabaciones, yo soy capaz de diferenciar de qué lugar fue esta grabación, qué hay por ahí particular que yo pueda decir, mira, es que sí, es un centro de una ciudad, hay mucha gente, pero están vendiendo cosas que de pronto en Medellín no venden y aquí sí. Nos hemos dado cuenta con las grabaciones que hemos hecho aquí. Mira, hormigas culonas en el centro, pues como que tampoco son de Bogotá, pues como tal, pero es curioso. En Medellín usted no encuentra eso en el centro. Entonces, uno sí puede mapear mucho esa información, pero no, o por lo menos yo lo hago a partir de los datos. Me los imagino como archivos. Mira, este archivo tiene esta información, este archivo tiene otro, y yo ya después como que en código lo descomprimo y digo, listo. ¿Qué quiero narrar o qué quiero sacar de cada uno de ellos? Él lo ve más por el lado de los números. Yo lo veo más musical. Por ejemplo, me hiciste acordar que lo que hicimos el viernes fue el tema de insectos. Entonces yo grabé, hay un lugar en Envigado que se llama Otra Parte, la casa de Fernando González. Y yo allá hice una grabación de insectos. Entonces allá suena de una forma. Y otra grabación por la noche en el barrio donde yo vivo, los mismos insectos, y se escucha diferente en el mismo entorno, entre comillas. Entonces suena diferente. Unos grillos en ciudad como tal y una grabación de insectos prácticamente porque eso es como una finquita dentro de la ciudad. Incluso nos mandaron unas del Putumayo y el sonista decía, se me dañó el cable, porque era tss, y lo pusimos, escuchamos. No, son grillos, no es ruido eléctrico, son grillos, hay una cosa que está pasando allá que parece eléctrico en una comunidad indígena muy alejada, suena como electricidad, pero no, muy grillos, si usted no tenía eso conectado a nada eléctrico, ¿cómo le iba a sonar algo así? Y comparando con lo de aquí, es como, mira, uno sí puede mapear un montón de lugares y reconocer qué está pasando. Y con el mismo tema, por ello. Hay un colectivo, creo que, de pronto, voy a nombrarlo como colectivo, pero está Tractor, que hicieron estas grabaciones de, creo que los llanos orientales, de terrenos con monocultivos, por donde han pasado años monocultivos y terrenos donde no, grabando los insectos y a partir del sonido acercarse a la materia orgánica o pues al componente orgánico de la tierra de los distintos cosas para identificar las afectaciones al terreno desde el sonido. Es que realmente entrega un montón de posibilidades, ¿no? Ese acercamiento que va desde biología, geografía, porque no puede construir mapas sonoros, arte, pues que ha estado muy activo, y yo creo que en Colombia todo esto del paisaje sonoro primero llega más por el arte que por las ciencias naturales o las ciencias sociales. Son los artistas los que empiezan a experimentar con eso. Frente a la grabación, hace poco como que miraba un libro de un tipo hablaba sobre la ética de grabar, ¿no? Porque uno, por más que el sonido está ahí, por más en el momento de grabar uno apunta y uno pone, ¿han reflexionado sobre eso? O pues tú digamos que dices lo de la grabación, o que era como, claro, ¿qué decido yo ponerle el micrófono y ponerle el acento? Porque eso también está marcando una suerte como de línea editorial de lo que yo le quiero poner atención en esa escucha atenta. Pero en esa misma línea uno también puede decir, porque uno puede considerar, yo estoy grabando un ya que me está contando información, o está al otro lado como, no, es que eso ya pasó, y estoy guardando el pasado y empiezo a jugar, ¿cierto? Como ese tipo de cosas, y es como, claro, me pasó, ¿cierto? Como que en algún momento fui como una charla de marzo, pero en Argentina, donde estaban apenas haciendo como el tema, o sea, era la charla más grande sobre el aborto que iba a tener como el congreso de allá. Y era muy raro porque, claro, yo quería grabar, o sea, un sonidista ya es como, oye, esto suena muy diferente a como suena en Colombia una marcha feminista. Saco la grabadora y hago así, y pues se sintió como un acto violento porque todo el mundo fue como,
¿y eso qué es? Nos estás grabando, o sea, ni siquiera era cámara como visual, sino como, no sé por qué hace eso, pues como no nos dice antes y nos pide ese permiso. Son cosas que es difícil porque por lo general nosotros lo hacemos en entornos controlados o en paisajes o naturaleza, pues ya ahí puede haber un tema bioético de pedirle permiso a la tierra, ¿cierto? Un poco más chamánico, pero pues realmente pues, una planta no me puede ser como confrontar así como me puede decir una persona en el centro, como, hey, ¿qué está pasando ahí? Pero a la final es eso, como que nosotros, o en la parte que nosotros realizamos, es como, no, estamos cogiendo, son cosas del pasado que queremos revivir de alguna forma, y no lo vemos tan agresivo, pero sí puede pasar. Pero también para aportar ahí a la pregunta, por ejemplo, yo sí, con los temas, por ejemplo, de las lluvias que traje para hacerlo acá, uno sí se enfoca en algo. Por ejemplo, yo necesito unos truenos. Empieza a llover y no cae el trueno. 3 horas uno ahí. Pues uno sí se enfoca en algo, claro, necesito el trueno. Entonces, por ejemplo, los truenos que sonaron ayer, fue casi 2 o 3 días grabando cuando empezó a llover, nada. Por allá sonaba un... Bueno, este me sirve porque eso es lo que hay, ¿cierto? También se vuelve pasado, como dijo Diego, hasta que se llegó el día. Empezó a llover durísimo, cuando pron, y yo, ¿cómo es que coge esa tormenta? Y yo, Dios mío, gracias. Sí, entonces uno sí tiene un enfoque a la hora de grabar, que esa es la Claro, que estabas diciendo. claro, y siento que se puede volver un poco complejo, digamos, al grabar una plaza de mercado o algo por el estilo, porque uno puede hacer lo mismo que pueden hacer antropólogos o sociólogos, yo qué sé, como de poner el acento en algo porque uno quiere, entonces va al puesto tal, que puede que no sea necesariamente representativo de la misma manera que no tronó durante muchas lluvias, pero uno deja el acento ahí y queda la impresión en la grabación que eso es, cuando de repente puede no ser, es una decisión de uno de resaltarlo. Y eso es una reflexión pues interesante a la hora de grabar, que uno no... Como que uno no piensa... Es este acto, o sea, este acto es bien agresivo, o sea, incluso desde chiquito uno le dicen, hey, no apunte, por alguna razón, y uno hace con el micrófono o con la grabación lo mismo. Entonces es un tema que a nosotros pues obviamente sí nos interesa, pero muchas veces como por el ánimo de, no, yo quiero coger ese sonido, uno no cae en cuenta de eso, que yo sí estoy enfocando y yo nada más estoy contando esa parte, la verdad que me interesa, y a lo mejor de ahí para atrás del micrófono, en mi percepción artística no me interesó en ese momento. Entonces es como las experiencias. Igual el sonido son experiencias vividas, entonces como para unos sonidos pueden ser más interesantes que otros. Entonces para Diego pueden ser como, no, mira, me gustan más estos, ¿cierto? Brillantes, lo que sea. Y yo, no, a mí me gustan más sonidos más metálicos, ¿cierto? Entonces cada uno tiene el foco de todas esas experiencias que hemos tenido y ese bagaje sonoro que tenemos en la cabeza. ¿Cuál es, si estábamos hablando hace un rato como de que somos compositores de esta gran sinfonía y que incluso eso nos hace compartir y entender el papel del otro y el papel que uno quiere jugar dentro de esa composición, ¿cuál es la que están buscando o lo que sienten que han encontrado o tienen como horizonte dentro del entorno sintético? Como, ¿qué es esa búsqueda ahí que están teniendo? No, muchas veces es que tenemos varias cosas. O la primera es, siento yo, no sé si Diego comparte lo que va a decir. Primero es darle a entender a la gente, mire, siéntese un momentico a escuchar esto. Como lo dije al principio, no sabemos escuchar. Al principio cuando yo estaba haciendo esto, hasta yo mismo me impacientaba. Sí, porque yo vengo de otra realidad. O sea, yo vengo de la música clásica, yo vengo de estar encerrado en un cubículo 20 horas estudiando piano, tocando Mozart, Bach, Beethoven, todas estas cosas, y salir como a una realidad, pues es muy difícil, ¿sí o qué? Entonces, como siéntese, escucha, decirle a la gente, eso va a pasar. Es más, muchas veces le decimos a la gente, nosotros ni siquiera sabemos qué va a pasar, pero aquí está, ¿cierto? Primero eso. Segundo, llevar esto como un poco al extremo. Yo siempre he dicho que la idea de nosotros es al principio incomodar. Me parece muy, muy bacano el término, como que usted va a escuchar algo muy hermoso y mentiras. Sí, y ya después como que se calma y toda la cosa, pero la gente queda así como, ¿qué pasó acá? ¿Ustedes qué hicieron? Pues como, sí, es que también el arte
en este caso la música y la música experimental. Estos grandes compositores lo hicieron al principio así, o sea, es que necesitamos incomodar, necesitamos, ya había pasado un montón de cosas, ya estaba todo listo, ya todos esos compositores habían hecho todo lo que tenían que hacer, entonces nosotros quedamos así, incomodemos. Entonces, por ejemplo, los primeros compositores de música experimental, lo mismo que hacemos prácticamente nosotros, que somos ellos una influencia de nosotros, siéntense en el suelo. ¿Cuándo se ha visto un concierto de música culta o algo así que la gente esté sentada en el suelo, por ejemplo, o acostados? Eso no se ve, ¿cierto? Entonces también incomodar, romper barreras. También estamos haciendo algo muy bacano acá que es, venga, conozcan el set, vengan, miren, esto es lo que nosotros hacemos, lo hacemos así por hoy, pero mañana cambia y siempre va a estar en constante cambio. Entonces son como los 4 pilares que acabo de decir, pues dentro de nosotros. No sé si Diego. Sí, o sea, lo que nos interesa es que tengan un momento de calma, se relajen un momento como de la rutina y vengan con la disposición de escuchar. Cuando inician y cuando entran, por ejemplo, al espacio, ya está sonando cosas. Dejamos las plantas prendidas, las tenemos ahí. Claro, cuando entran, viene con estática, con dispositivos, otros llamando, otros, eso reacciona. Y se sientan, y la gente cree que está es como dañándose o que no nos hemos puesto como mute. Que es un audio que está acompañando mientras entran las personas, ¿sí? Y Diego les dice, bueno, después ya cuando arrancamos, nos presentamos, pues el concierto se arranca. Ya empezó. Ya empezó. Entonces, mira que eso es un concepto también muy bacano. Entonces, cuando yo digo eso, la gente que es que, sí, hace rato, pero como ustedes están haciendo otras cosas, entender que están en el celular, no ven. Están siendo compositores sin darse cuenta que lo están haciendo. No, y la gente es, arranca en 5 minutos, supone, Claro. Pero ya están sonando cosas, no. Estamos otra vez mandando mensajes del trabajo y cosas así relacionadas. Incluso arrancamos como, hey, no piensen tanto en lo técnico del sonido, de lo que van a escuchar, ni en lo musical. Piensen más de que ese sonido les va a generar algún pensamiento, algún cuento. O alguna sensación. Nosotros hemos tenido en conciertos gente que dice, una vez un señor dice que a mí no me gustó eso. Eso no es música, pero un señor ya de edad. No, es que la música son bambucos, pasillos. Claro, señor, usted tiene toda la razón, pero esto también es música. Pero uno como le explica eso a ese señor. Entonces ya están las palabras. Bueno, o lo que ha pasado aquí. Sí, exacto. O lo que ha pasado aquí, que en estos días una chica dijo que no, que se fue para Marte o para Saturno, yo no sé para dónde se fue, y otro que no, que estaba como en una piragua o en una balsa. Bueno, otra me sentí planta. O incluso nos han dicho, no, es que fue un momento para meditar porque yo no tengo espacio y me pareció, muchas gracias. Y también como hay gente que no, a mí no me gusta esa vaina. Y nosotros, genial, no le gustó, perfecto, porque es que esa es la idea, que no le guste a todo el mundo y que tampoco le guste a todo el mundo. Que si le gustó bien y si no le gustó también. Esa es la idea. Y hay un tema también nosotros, intentamos, que esto es muy mágico, muy bonito también, romper como un poquito la magia yendo al set, lo que decía Diego. Yo puedo hablar que son poemas, me está contando una historia, la magia de las plantas, pero a la final es tecnología aplicada. Venga, le mostramos cómo es. Esto es un espacio para que se relaje y escuche, no para que sienta que las plantas te están transmitiendo la energía del dinero, porque puede pasar, ¿cierto? Ya nos ha pasado, como antes la millonaria da una energía, entonces, esa es la frecuencia que me da. No, fuera de la magia. Que más lo es rico. Sí. Entonces, fuera de la magia es como, no, es un espacio para escuchar y te voy a mostrar cómo funciona, que pronto, ¿cierto?, pueda ser más crítico cuando empieces a consumir este contenido, porque la música experimental a veces se llena de muchos poemas y nos dejan ahí como embrujados. Y es como, no, vea, sí, puede ser muy bonito. La inspiración está, las plantas sí nos están sacando información, pero venga, conozca, toque aquí, mueva los platos, mueva las plantas, con respeto, ¿cierto? Que siempre lo intentamos con las pláticas, incluso hemos mejorado las cintas y las cosas para que no se nos dañen, pero es eso, como solo no es escuchar, sino también volverse aquí. Y también romper un montón de cosas, porque por lo general, cuando un artista hace un concierto, bueno, chao y se va. En cambio nosotros no, venga, participe con nosotros. Compongamos un rato. Venga, compongamos todos, venga, participen, estén con nosotros, vengan, conozcan. Entonces, el concierto no se vuelve concierto con tal, sino que se vuelve también como un taller concierto, una charla concierto. Entonces, se vuelve toda una experiencia a partir de la escucha de lo sonoro.
hay algo que también es particular del sonido y es que sí marca como, a pesar de que puede quedar la grabación y esto lo que nos muestra es el dinamismo de las cosas, ¿no? Sigue siendo algo como efímero que cambia continuamente. A la hora, por ejemplo, en geografía de utilizarlo, el mapa sonoro es un mapa muchísimo más dinámico que el mapa que uno puede pintar, ¿no? Construir un mapa sonoro es como encontrar una serie de variaciones todo el tiempo del día a la noche en determinados, digamos, paisajes sonoros, que era un poco lo que ustedes hacían referencia. Me sirve como la misma pregunta, de pronto, ¿cómo lo han vivido ustedes individualmente? Ya no solo como el proyecto de Entorno Sintético, como labor de composición, sino a la hora de esa escucha activa, ustedes en este tiempo que llevan en el proyecto, ¿qué ha cambiado? O que se dan cuenta que como, pues, pucha, sí que hace unos años yo no era como tan consciente de esto y definitivamente esto ha transformado mi mirada o mi escucha en determinada cosa. Claro, para poder llegar como a esto hemos tenido que buscar cosas que no conocíamos, ¿cierto? Autores y libros, y uno empieza a aprender muchas cosas, ¿cierto? Bueno, es que el sonido es una teoría, es un movimiento físico, o sea, está en el plano físico, se perturba un medio elástico y se mueven cosas. Incluso hemos encontrado físicos que nos dicen, como no, es que esa perturbación sigue, ¿cierto? En un proceso físico, ¿cierto? Como desde la ciencia, eso sigue ahí, pero no tenemos la tecnología para poder capturar eso. Pero en teoría todas esas conversaciones, desde una charla, desde aquí nos contaban, estas sillas del Colón tienen 100 años, el que se sentó ahí conversando todavía está por ahí. Eso nos hace reflexionar un montón, o sea, como en ese estudio es como, ay no, todavía podemos sacar mucho más información de historias que están por ahí. Por lo menos en lo personal me parece muy interesante, como, uy, ¿cómo logro coger esas perturbaciones de la onda que ya están muy suavecitas, pero que siguen aquí? A lo mejor esa conversación en unos años, alguien va a tener la tecnología de decir, ay, mira, vamos a coger esta y vamos a sintonizarlo. Hay proyectos que son como caminando la ciudad con micrófonos electromagnéticos. Entonces usted se pone unos cascos y va y escucha como que, ay, mira, en partes de la ciudad hay un montón de electromagnetismo curioso. Entonces esas cosas en lo personal me nutren un montón porque me hacen pensar, no, hay muchas cosas, no para contar, sino que ya se contaron, pero que de pronto están perdidas y que hay que agarrarlas de alguna forma. Bueno, no, ya como desde de personal es más como el valor que uno le da a lo que está pasando alrededor. El valor. Sobre todo desde lo natural, me parece a mí. Apreciar el pajarito, por ejemplo. Cómo canta bonito este pajarito. El pajarito siempre está ahí, ¿no? Entonces, como valorar ese tema, esa clase de cosas, perdón. Contemplar. No sé, es que me puedo volver un poco más poeta. Pero háblate. Sí, es como más. O sea, el tema es valor, es darle valor a las cosas y las cosas que siempre están alrededor de uno y que uno simplemente las pasa por alto. Y ya. Mencionan como la idea como incomodar, ¿no? Y muchas veces como que las personas pueden tener como una barrera, como invitar a romper, porque esto es una conexión con el sonido que alguna vez hablaba con alguien que trabaja en música experimental, tipo, que de pronto lo conocen, Ricardo Arias, y me decía que muchas veces este estilo como de acercamiento al sonido permite precisamente una conexión más directa con el sonido, que digamos que con la música, si yo te escucho Diego tocando piano, pues voy a mirar el virtuosismo, no tanto el sonido, sino que seas capaz de hacer unas cosas en el piano que de pronto yo no soy capaz y termino admirando más eso, como, uy, mire cómo toca piano. Pero de pronto eso me distrae un poco más del sonido, que estos acercamientos a la final lo que más nos acercan es a una relación muchísimo más directa con el sonido. ¿Cómo lo ven ustedes por esa...? Pues, pero primero, sí, como dije ahorita, es primero acercarse al público. Muchas veces, sobre todo esta clase de música, los artistas llegan, tocan y se van. Eso pasa. O sea, en cambio nosotros inclusive ya estamos ahí, es donde se hace el público. Entonces cuando la gente llega, pues como que... Entonces primero como romper ese esquema ya del público, ¿cierto? El acercamiento ya al sonido ya es como una explicación que nosotros al principio damos muy básica y vamos a escuchar
acuéstese, pues, lo mismo que dije ahorita, pues prácticamente. Ya cuando uno empieza a tocar y empieza tron y empieza todas esas cosas, yo a veces sí miro al público a ver como, qué caras, entonces ellos están así tranquilos cuando uno empieza a soltar, ¿qué es esto, cierto? Como que entonces Diego está así con las planticas, que no sé qué, yo estoy ahí con las computadoras, que no sé qué tal. Entonces ya esa reacción, ya claro, ya el sonido se metió ahí, ¿cierto? Entonces hay gente como que se queda así todo el concierto, hay gente como que se empieza a apagar, hay gente como que no me voy, ¿qué es esto tan maluco? ¿O qué es eso tan interesante? Entonces se ponen en una postura pues activa. Entonces yo pienso que es eso. Pienso que es eso. A mí me hizo acordar mucho, la pregunta es de los hermanos Bachek, ¿cierto? Los hermanos que les tocó una guerra y terminan la guerra, es como, no, pues yo quiero ser músico, o sea, vengo retraumado. Y se uno a viajar con una guitarra y se da cuenta que viajar con una guitarra es muy difícil y infla un balón, una vejiga y le pone cuerda, entonces lo desinfla y viaja. Decía, yo no conocía muchos idiomas, pero la música era como universal y podía conectarme, pero eso sonaba raro. Y cuando llega de su viaje, son franceses, llega a su viaje, se da cuenta que el hermano está trabajando en cosas de radio y empiezan a discutir eso mismo, como ahí en la música tradicional, todos se sientan, escuchan, pero la gente no interactúa, como que está ahí y se va. Y empiezan a desarrollar los primeros objetos sonoros, escultura sonora como tal, pues digamos que le ponen un poquito ahí como el nombre y le dicen como, no, please touch me o please play me, ¿cierto? Como que por favor, ahí venga, esto no solo somos nosotros. Y tiene una frase muy bacana que es como la gente no sabe cómo suena esto, no hay posibilidad de error y hay posibilidad de mucha creatividad. Entonces, experimentar un montón con ese tipo de cosas. Y lo que yo le digo a Diego siempre que vamos a arrancar, porque esto es de incomodar, a veces puede ser muy agresivo, es una frase que se ve en los postes por ahí de Medellín, de más que aquí también, pero no lo he visto, es destapamos sin romper. ¿Cierto? Porque usted puede llegar muy agresivo y dar, no, es que es esto. Pero nosotros queremos llegar como una especie de formación de públicos, como que de verdad la gente conozca los procesos, conozcan programas, o sea, la gente se arrima ahí con nosotros, vea, te abrimos los programas y te mostramos qué es, para que no solo la incomodidad de estar aquí, sino como, mira, yo puedo hacer eso. Ya los incomodamos, entonces venga, los relajamos. Nos relajamos, venga, miremos que estas cosas, muchos vienen como, yo soy ingeniero de programación, pues yo no sabía que existía eso para hacer música. Y a lo mejor ahí, ¿cierto? No lo reventamos, no sale estallado en la cabeza como, uy, ese ruido, y esos artistas tan locos sino como, mira, yo puedo hacer eso. Y ya con eso, esa ganancia, esa destaqueada que le metimos al tubo tradicional de la música. Listo, no, pues, Diego, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar, ver, sobre todo escuchar otro episodio del Palomar. Y nada, sigan conectados al Centro Nacional de las Artes y a todo lo que está ofreciendo, porque tenemos cosas como estas que en verdad nos lleva como a reflexiones bien profundas de nuestra manera como de habitar, ¿no? Claro. A la final.